Muy buenas queridas víctimas del Imperio, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy vamos a hablar un poquito de los Planetary Qualifiers que ha habido en este pasado fin de semana. Ya sabéis que se está convirtiendo un poco en el tema de los vídeos, porque ha coincidido que he estado subiendo menos vídeos con el hecho de que hay muchos PQs y muchos torneos estas semanas. Entonces pues nos está coincidiendo que prácticamente solo estoy hablando de este tema. No os preocupéis porque vienen más vídeos esta semana. De hecho, esa es una de las cosas que os quería decir, y es que, como seguramente ya sabréis, este pasado fin de semana fue el PQ de Elche, que organizaba tienda Homelands, y lo estuvimos comentando en directo en el canal de Twitch de Homelands. Sé que es verdad que no está el link en la plataforma de Competitive Hub, porque aunque está el link al canal de Twitch, no está el VOD, no se quedó guardado el stream. No os preocupéis porque el vídeo lo tengo yo ya y lo vamos a ir subiendo recortado ronda por ronda, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente no se quedó resubido porque, pues, bueno, pues por muchos motivos, pues no se quedó resubido el stream completo, ¿vale? Así que de todas formas, si queréis ver las partidas, que sepáis que se van a subir. He decidido hacerlo de la siguiente forma, y es que como fueron 7 rondas más top 8, para agilizar un poquito las cosas y que podáis ver las partidas dentro de lo que cabe pronto, ¿vale? Que no nos vayamos a 2 meses editando las partidas y todo el rollo, voy a subiros las 7 rondas sin mis comentarios, es decir, que os voy a subir las rondas con menos edición y menos trabajo, y luego ya lo que es el top 8 sí que serán, pues como suelen ser los vídeos de partidas en este canal, comentados y con todos los detalles y tal, ¿vale? Tengo todavía pendiente ver cómo va a ser exactamente el formato del vídeo, porque al final vamos a utilizar los overlays que se utilizaron en el stream, entonces no son mis overlays, por tanto no tengo configuradas las cosas como yo las hago normalmente, así que bueno, tengo que improvisar un poquito cómo lo voy a hacer, pero bueno. Dentro de lo que cabe, que sepáis que a lo largo de los próximos días, voy a decir semanas porque mínimo una semana vamos a tardar, porque son 10 vídeos en total, entre las 7 rondas y los 3 del top, así que bueno, entre esta semana y la que viene tendréis todas las partidas subidas, ¿vale? Que eso era lo importante que os quería decir. Efectivamente, soy Husky McPromo y sí, esta es mi nueva camisa favorita, pero la pregunta que tendrías que estar haciéndote es cómo lo hago para tener tantas cartas de One Piece, Star Wars y Magic al mismo tiempo y no arruinarme por el camino. Y la respuesta a todo eso es Card Trader Zero, un servicio con el que ahorro muchísimo dinero en gastos de envío. Una vez que he comprado a vendedores de todo el mundo sin pagar ni un solo gasto de envío, decido que ya tengo suficientes cartas en el almacén y pido con un solo gasto de envío que me las manden todas de golpe. Además, en el almacén de Card Trader Zero, ellos se encargan de revisar cada pedido y la condición de cada carta para que todo esté exactamente como yo lo he comprado. Y si hubiera alguna incidencia, la resuelven por su cuenta sin siquiera molestarme. O sea que es un servicio perfecto para gente como yo, que juega varios juegos y tiene que estar ahorrando en todo lo que puede. Si todavía no lo has probado, es el momento de hacerlo, y en la descripción de todos mis vídeos tienes un enlace y un código con los que puedes conseguir un 5% de descuento para tu primera compra. Yo no me lo perdería. Bueno, pues en nuestra tónica general en este tipo de vídeos vamos a volver, como siempre, a Star Wars Unlimited Competitive Hub, una web que, sinceramente, me parece maravillosa, tiene muchísima información y es muy, muy útil. No es sponsored, simplemente es que me gusta mucho, la utilizo mucho yo y me gusta cómo funciona, así que desde aquí enhorabuena a quien la haga. Básicamente vamos a seguir el mismo procedimiento de siempre, que es irnos a ver los últimos PQs que se han jugado, ¿vale? En la fecha del 16, 17, 18, que es la que nos interesa, pero pues ya aquí salta a la vista, ¿no? Aquí hay un Thrawn Data Vault, aquí hay un Akbar Data Vault, hay cosas que vamos a querer ver sí o sí, obviamente no os preocupéis que las vamos a ver, ¿vale? Pero vamos a hacer como hacemos siempre, ¿vale? Que es que solo vamos a repasar los PQs o torneos que tengan más de 50 participantes, ¿vale? No es por hacer ningún desprecio a este Poudameron ECL que se ganó un showdown, porque pues al final pues es un showdown de 10 personas, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos sobre todo en eventos que tengan más de 50 participantes, que básicamente vienen a ser los Planetary Qualifiers, ¿vale? Incluso hay algunos Planetaries que son con menos, que son con 20-30 personas, esos los vamos a obviar, por supuestísimo, tenéis aquí toda la información disponible en la web, así que acercaros a verla. Y además tenemos 3 eventos en España, porque además del PQ de Homelands en Elche, tenemos el de Bilbao y tenemos también el de Granada. Así que lo dicho, vamos con muchísima información hoy y como siempre... Este vídeo va a ser larguísimo porque es que yo soy incapaz de hacer lo contrario. De todas formas, ya tengo por aquí abierto todo. Aquí en lo del día 11 de Málaga y tal fue lo último que habíamos visto. Entonces lo que vamos a hacer es empezar por el PQ de North Spanish Fork, Utah.
Básicamente este es un PQ de 85 players en el que gana Han Solo 2 o Yaun Solo, Data Vault, finalista Yaun Solo Data Vault, o sea, dos mazos iguales, no sabemos si iguales 100%, pero sí muy parecidos al menos, o mismo líder, misma base, vamos a llamarle, primero y segundo. Ahora, la verdad es que me había abierto solo el primero de ellos, pero igual interesa abrirnos también el segundo, ¿no? Yo creo. Vamos a abrirnos también el segundo, simplemente por comparar diferencias entre el primero y el segundo, por si decimos, ostras, pues eran compañeros de equipo, llevaban la misma lista, o, ostras, pues qué casualidad que dos Yaun Solos tan distintos llegasen aquí a la vez. Pero bueno, primero y segundo Yaun Solo, tercero y cuarto Quinlan y Han Solo verde. Han Solo verde ya lo dijimos en el vídeo anterior, está muy de moda ahora mismo, está pegando muy muy fuerte. Luego tenemos Sabine CL, tenemos por aquí sorpresa con un Conde Dooku amarillo y un Vader pilotos amarillo, que también lo comentamos en el último vídeo. De repente está viviendo una etapa dorada el Vader de pilotos, prácticamente de forma incomprensible, porque viene justo después del baneo del triple de raid, que era una de las mejores cartas del mazo. Sin embargo, el mazo se está poniendo más y más fuerte y además da la sorpresa porque la gente no se lo espera. Y el otro día ya lo dejé medio caer, yo creo que está un poco relacionado con que se están viendo muchos mazos midrange y controleros que se están enfocando en me olvido del espacio, te meto un entrenched, hago tiempo, me curo un poco por el suelo y ya cuando llegue al super láser o cuando llegue al Avenger, pues ya, o al devastador, pues ya te estabilizo por arriba, ¿no? O el home one o lo que sea. ¿Qué pasa? Que mazos como Vader, que son realmente rápidos por el espacio, si tienes ese plan de voy a ignorar el espacio entre comillas y voy a ir un poquito más a late game por el espacio, a veces te comen y no te das cuenta y te mueres antes de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los que el Vader amarillo de repente está brillando más. Entonces vamos a ver, para empezar, el otro día me lo dijisteis que por qué no usaba la nueva herramienta esta visual de Melee. Sí que es verdad que tampoco sé si ayuda en exceso, porque por mucho que lo veamos visual, las cartas siguen siendo muy 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 pequeñas, pero bueno. Yaun Solo Data Vault, habíamos visto que Yaun Solo en verde con ECL estaba teniendo popularidad gracias a los polacos, a Sip y a Benton. ¿Benton o Benson? Bueno, ahora no me acuerdo, creo que era Benton. El caso es que de hecho veréis que ha habido un PQ en Polonia y que efectivamente lo ha ganado Sip y lo ha ganado jugando Han Solo ECL, ¿vale? Este líder pero con ECL, con base de 25. Sin embargo aquí vemos la de Data Vault, es decir, con más cartas, con 10 cartas más. Y de hecho tiene una base bastante fuerte de rebeldes, lo cual es como poco curioso. Porque sí, tenemos muchas cartas como el Battlefield Marine, como el Cassian Andor, como el Cham Syndulla, como el Echo Base, cartas que ya sabíamos que ya estaban en la versión anterior, el Poe Dameron piloto, que es muy muy bueno en este mazo, cartas que ya se estaban jugando en esta baraja y que da la casualidad de que son rebeldes. Pues ¿por qué no lo compaginamos con meterle Fleet Lieutenants, meterle Mon Mothmas, meterle Bright Host, Blue Leader, que ya lo llevaban, Home One, meterle cartas que son rebeldes, o sea, darle más sinergia todavía de rebeldes y tener un mazo que además de ser rápido en el sentido de que te cuelo las cosas antes de tiempo gracias a la habilidad del líder, pues resulta que además tengo esta sinergia en la que puedo utilizar Mon Mothma para robarme cartas extra, o puedo utilizar cartas como el Fleet para hacer ataques más fuertes o cosas del estilo, ¿no? Pero bueno, a diferencia de la de ECL de SIP y demás, que ya habíamos visto en el vídeo anterior, que era más de te juego unidades de coste 1, te hago un triple turno 1 y cosas así, ¿no? De te juego un coste 1, un coste 1, un coste 1 en el primer turno y te hago mucha mesa ancha y voy por ahí, pues en este caso es un poco lo contrario, ¿no? Bueno, no sé si literalmente lo contrario, pero sí que tiene un poquito esa vibra de Sabine, ¿no? Con Wrecker, con Poe, con Timely Intervention, con cartas que a priori no estábamos viendo tanto en los mazos de Yaun Solo, ¿no? Incluso la Sabine de coste 2, los Fleet, como decíamos, o sea que da un poquito esa mezcla. El Mace Windu sí que es verdad que lo estaban jugando las de ECL también, y es una carta también interesante, y el General Riekan, ese 5-7 que da centinela o da experiencias a centinelas, que no está nada mal. También como carta destacable, el Anakin Skywalker del starter de Ahsoka, este 5 de coste 6-6 con coordinar cuando atacas robas una carta. El coordinar en este mazo parece bastante más accesible de lo que parece en otras versiones, incluso diría más, el coordinar en la versión de SIP, la de los triples turnos unos y cosas así, igual funciona incluso mejor, ¿no? El coordinar, porque tienes más unidades, llevas más cantidad de unidades y demás. Esto es Fuerzas Jedi y es República, o sea que realmente no es buscable con Mon Mothma, y encima solamente lleva una copia, lo cual me hace pensar en fantasía, ¿no? En quiero llevar una copia de una carta en un mazo de 60 cartas y me la voy a robar cuando me haga falta, que para eso la he puesto en el mazo, ¿no? Eso es un poquito por donde van los tiros, me parece, cuando veo ese tipo de cosas. Por cierto, otra cosa a destacar, 3 copias de Fel de Dragon
como carta fuera de aspecto, es decir, como carta que tiene que jugar por 6. Imagino que para lidiar con dragones rivales o para lidiar con cartas tipo Devastador, Avengers, cosas así que pues le cuestan un poquito más a este mazo. Y ganar a base de late game con tus breakers, tus pows y demás. Vamos a ver ahora la segunda lista, el que quedó segundo, simplemente por comparar, y efectivamente tiene toda la pinta, no son exactamente idénticas, o al menos no están ordenadas igual, pero este por ejemplo lleva a los guerrilla que jugaba Sip, este lleva a los Adelphi que no lleva el otro, pero estamos dentro de ese concepto de pegar con unidades, ¿no? De sacar el ataque extra. En este caso no lleva tanto Rebelde, no lleva los Fleet, no lleva los Mon Mothma, pero sí que lleva los Adelphi que van un poquito en esa inercia de te juego esto, te pego con lo otro y ahorro. Economía de acciones, que lo llamo yo. No sé cómo se podría llamar eso, pero yo le llamo economía de acciones, el hacer dos cosas en una sola acción, ¿no? Vemos a Heavy también con la pedazo de metralleta. Lista pintoresca esta dentro de lo que cabe. Es verdad que tiene muchas similitudes. Lleva los Fel de Dragon fuera de aspecto. Lleva también Home One, Bright Hope, Maze Window, Dameron. Bueno, Dameron no es que sean un bufete de abogados, es que son los dos Poe Damerons distintos. Y también el Breaker, los Timeless, los Confiscar. O sea, me da la sensación de que son dos personas que han montado la lista juntos, pero que por algún motivo uno dijo, yo quiero llevar Mon Mothma, quiero llevar Anakin, quiero llevar Fleet Lieutenants, y el otro dijo, bueno, yo voy a mantenerme en lo normal, que es lo que suele llevar este mazo. Aunque es verdad que los Heavy estos, a mí personalmente, no me parecen muy normales. Los Walkers, los Reinforcement Walkers, los lleva de banquillo, mientras que el otro los llevaba directamente de base, o sea que ahí también otra de las diferencias. Pero sin duda creo que hay un core aquí, que hay un trabajo base que me parece que es el mismo para las dos listas, aunque luego haya cositas que cambien. Quizá me equivoque, vaya, pero a mí la sensación que me da es esa. Luego tenemos un Han Solo verde, ya hemos hablado de Han Solo verde en el vídeo anterior, así que tampoco voy a explayarme demasiado, pero sí que es verdad que este Han Solo verde tiene un poquito más ese espíritu de Han Casino, no por nada, sino porque lleva una copia de Cad Bane de base y otra copia de Cad Bane de base, de banquillo, perdón, más una copia de Luke Skywalker de banquillo, lo cual significa que a pesar de que sigue teniendo el mismo plan que tienen todos los Han verde de ahora, que es te pongo un halcón, le pongo un Chewbacca o le pongo un Luke Skywalker, o te voy por el suelo y te hago R2, L3 y luego te voy haciendo más unidades tipo Sundari o tipo Blue Leader para llegar a mi late game, que serían el halcón grande o sería Tech con, en este caso no llega Home One, que es una carta que sí hemos visto en algunos Han verdes, pero Tech, You-Win Reinforcements, este tipo de cosas, más los Han Solo en Fitness de turno, en este caso también mezclándolo con ese posible Cad Bane por 9 o refuerzos a Cad Bane, que podría ser también otra de las opciones. Todo esto mezclado también con la salida un poco más rápida de tener la habilidad de Han y el llevar los resupplies, y mezclado al mismo tiempo con la versión tempo que siempre suele representar a los Han Solos, independientemente del color, que es jugar pistolas, jugar Surprise Strikes y atracarte de la nada, pues entre otras cosas con el halcón milenario que entra preparado y cosas de este estilo, ¿no? Así que también este es como un segundo mix o un segundo giro de tuerca a lo que ya habíamos visto que estaba haciendo el Han verde. El Han verde que se estaba viendo por un lado más versión pilotos agresiva y tal, y por otro lado más versión, digamos, mid-range sin los pilotos o sin al menos tantos pilotos, y en este caso vemos una tercera vertiente que sería mezclarlo con esa capacidad de jugar cartas fuera de aspecto con el reinforcement. Seguimos con Sabine ECL, en este caso simplemente por ver la lista, porque tampoco creo que haya mucho que comentar sobre Sabine. Está jugando con 2 Darksabers, 2 Timeless, 3 Revelasor. Está jugando más o menos lo de siempre, solo que en vez de 3 Luke pilotos lleva 2 para llevar 2 Fighters for Freedom de base. A ver qué más lleva. Lleva también un Disabling Fang de base. Está renunciando, lleva las 6 naves de coste 2, que normalmente se suelen llevar entre 5 y 6, lleva las 6, y por el suelo lleva todo, lleva los marines, lleva también los Sabine Wren y lleva los Lux, aunque lleva uno menos. En los costes 3 lleva los Fleets, lleva las Masterpiece, lleva los Cassians. O sea, realmente lleva los Wing Leaders, realmente aquí es algo que está renunciando aquí, porque prácticamente lleva todo lo mismo que se suele llevar, pero de repente tiene el hueco del Luke que se lo da a este Disabling Fine Fighter, 2 Chewbaccas que suele ser lo habitual, pero los 2 Fighters for Freedom aquí se están colando en un hueco que ahora mismo no termino de reconocer. Ah, bueno, vale, este puede que sea el hueco en el que algunas personas llevan los Medal Ceremonies, otras personas llevan... Yo, por ejemplo, suelo llevar un par de Blue Leaders porque me gustan para el Mirror y para Han Solo y tal. Para Kira también me parecen buenos los Blue Leaders.
pero es interesante ver cómo se mezcla aquí el llevar los Fighters for Freedom de base. Ah, los Sundaris, copón, eso era lo que me faltaba. Normalmente se llevan 2 Sundaris de base y uno de banquillo, y en este caso en vez de los Sundaris lleva los Fighters directamente de base y los Sundaris ya de banquillo. Interesante. Vale, Conde Dooku, este sí que tiene un poquito más de historia, porque aquí el Conde Dooku es un mazo que está completamente desaparecido y vamos a ver un poquito qué es lo que puede haber nuevo por aquí, porque realmente nuevo como tal está el Invisible Hand, ¿no? Que creo que esta es la nueva, sí, que es la que busca los buitres, y esta es la versión de los buitres entonces, pero no veo los buitres. O sea, no juega los buitres. O sea, está jugando la Invisible Hand y está jugando también el Invencible, pero no está jugando los buitres, que sería un poco como la peculiaridad dentro de lo que era el Conde Dooku de mano invisible. O sea, es como la versión que ya teníamos antes, que no terminaba de cuajar, pero ahora le metemos el Invisible Hand. Lleva, por cierto, el Vanguard Droid este fuera de aspecto. Fuera de aspecto porque es rojo. Lleva Strike True, lleva Bamboozle de base, Chains of Heart, 3 copias de Chains of Heart de base y 2 de confiscar. O sea, este mazo es muy raro, muy curioso, la verdad. Me dan ganas de darle un tiento y probarlo un poquito porque es un mazo bastante curioso. Además está jugando 51, por cierto. Qué baraja tan interesante. Por cierto, el Arquitens Assault Cruiser este, el de coste 8, he estado viendo que hay Kiras que lo están jugando de banquillo para enfrentarse a los Han Solos que llevan Home One, para enfrentarse a, bueno, pues en general a los mazos tipo Rey, tipo, pues mazos que te plantan una nave 6-6, 7-7 y cosas así por el aire. De repente poder hacer esto, ambusheárselo y ponértelo tú en los recursos y encima rampeas. Y hay una cosa curiosa también, que es que puedes, esta jugada la he visto comentada, no la he visto nunca que pase, pero hay gente que dice que ha hecho Acquitance, te mato el Home One y luego te robo el Tech con otra cosa y con Tech saco el Home One desde mis recursos, cosa que me parece fantasía absoluta. Pero bueno, mazo de Conde Dooku que se cuela ahí en un top 8, probablemente de los primeros resultados que ha hecho Conde Dooku como líder, en este caso con amarillo. Y luego tenemos al Vader piloto. Una de las características, yo creo, aquí por ejemplo lleva Boschek y lleva de Mandalorian, que son cartas que antes no se llevaban, pero también veo que lleva un Mercenary Gunship, por ejemplo, que esto también es medio rarete, ¿no? Normalmente no se suele jugar el Mercenary Gunship, y si lo juegas no suele ser una copia, quizá porque veía que le faltaba alguna nave de coste 2 y quería compaginar con alguna adicional que no se muera con el tirito de Quinlan, que tenga que gastar el Tarkin Town si la quiere matar. Pero una cosa que sí que he estado viendo, que antes no se llevaba tanto cuando estaba el triple de raid, y es curioso porque con el triple de raid tampoco es que fuera precisamente mala, es este Clone Combat Squadron, que es un 3-3x4 que gana +1/+1 por cada unidad aliada en el espacio. Y es una unidad que te mete ostiones de 10 y cosas así si no la puedes resolver en el momento en el que te la juegan, y que, pues curiosamente está siendo, supongo, de lo que le está dando vidilla al mazo ahora después del baneo del triple de raid, ¿no? Al final lo que os digo, si eres un mazo que depende mucho del removal y te cuelan el Lurking y de repente el Lurking te pega un par de veces con un piloto puesto, pues igual te saca los colores, las cosas como son. Y si no, el mazo es capaz de generar muchísimas cartas una y otra vez, muchísimos tokens de TIE Fighter, muchísimas unidades pequeñitas que son muy molestas. Con los shuttles te quitan los blockers, bueno, los posibles centinelas porque te capturan unidades, y luego llevan también los waylays para subirte a la mano posibles centinelas. O sea, básicamente es un mazo que se dedica a ir full por el espacio y a reventarte la vida a hostias, básicamente. También otra carta que está muy interesante y que lo veréis en las partidas del... No sé si fue en las últimas rondas o si fue ya en el top 8, el Dornian Gunship este, lo veréis que en las partidas que juega... Hay una partida que es Vader contra Quinlan, que la primera partida Quinlan como que domina mucho y tal, pero en la segunda y la tercera aparece este Dornian Gunship desde el banquillo y hace cada liada que flipas, y está muy bien. Pasamos al segundo de los eventos. Perdón que se me ha quedado ahí la nariz como trabada. Virginia, tenemos también un PQ de 71 players, donde tenemos Rey Data Bowl ganando, Sabine CL segunda. Por cierto, esto es un pairing, ya me diréis qué pensáis en los comentarios, porque hay mucha gente que me dice, es que cuando juegas Sabine o cuando juegas Rey, lo que quieres es encontrarte todo el rato Sabine, o cuando juegas Sabine no quieres encontrarte Rey Data Bowl. Mi experiencia jugando Rey Data Bowl es que Sabine te puede ganar perfectamente, pero perfectísimamente, sobre todo si te hacen CL Wrecker o te hacen Timely Wrecker, Timely Po y cosas así.
y que la Rey Data Bowl no era tan eficaz a la hora de cerrarle las partidas a la Sabine. Sí, se curaba mucho, pero Sabine seguía metiéndole muchísimo daño, porque al final tú no tienes barremesas y tus removals pues son un poquito contados y tal. Entonces no sé si tenéis alguna experiencia que queráis compartir por ahí en el chat, estaré encantado de verlo. Bosque Azul, que aparece en tercera posición, volviendo a aparecer, ¿no? Estaba bastante desaparecido Bosque Azul. Vamos a ver la lista de Rey, 60 cartas, o sea que ya para empezar distinta de la lista de Lil, jugando los Timely Reinforcements, esto de crear naves por los recursos que tiene el oponente, algo que si juegas contra control está muy bien, a no ser que jueguen Snoke. En un meta en el que parece que Snoke cada vez está jugando menos, pues esta carta vuelve a tener brillo y vuelve a tener oportunidad de destacar. Vemos que juega los Spark of Hopes, que no juega los Alliance Dispatcher, que era otra de las cartas flojitas de esta baraja. Está jugando solamente una copia de Yoda, la lista original tenía 2. Pero bueno, en norma general, creo que más o menos se podría decir que viene a ser prácticamente el mismo deck de Yahosera. En el banquillo sí que es verdad que hay cositas distintas, como Choose Sides, como el Disruptive Burst el Restock, que sí que lo llevaba, de hecho llevaba 2 copias de banquillo Yahosera, aquí se baja solamente a una y añade un par de confiscar. Pero bueno, interesantes adiciones o cambios, mejor dicho. Vemos un Bosque Azul, mira, hablando de Snoke, ahí tenemos uno de base y uno de banquillo. Bosque Azul con Splash al amarillo, con Splash al Kunin, para poder llevar los Bounty Hunter Crew, y de hecho lleva uno de base y otro de banquillo. Esto entiendo que porque como estamos en un meta en el que de repente Kira Data Bowl se ha empezado a convertir en algo bastante presente, el poder tener la capacidad de no solo hacerle triple vigilancia durante la partida, sino además poder recuperarte alguna vigilancia con los Bounty Hunter Crew. En partidas contra midrange sin control, pues poder, midrange y agro, poder tener un bicho con ambush que además te permite recuperar una vigilancia o te permite recuperar un removal, un super láser, cualquier cosa del estilo, también puede estar muy muy bien. Y luego de banquillo sí que lleva una copia de restock. Yo creo que si tu objetivo es ganar los mirrors estos de vamos a dequearnos los dos con vigilancias y tal, el Bounty Hunter's Crew está muy bien. De hecho, uno y uno me parece bien. Creo que más es un poquito pasarse. Pero quizá un restock se me queda corto. Quizá metería un segundo restock porque es verdad que va a ser complicado el poder ganar esos mirrors si los rivales llevan más de un restock y no se los aciertas, ¿no? Con las vigilancias. Porque al final, esto es un poco... Ah, mira, perdón. No me había dado cuenta que hay otro restock de base. Entonces sí, entonces ya me callo. Entonces sí que me da toda la sensación de que soy un mazo que va muy bien contra agro y encima me meto estos tuneos para poder hacer frente a los mirrors de control. Lo que sí que me llama muchísimo la atención es el Fine Edition este. Creo que es la primera vez que veo en mi vida una baraja que lleve el Fine Edition, así que tengo mucha curiosidad. Buscaré a ver si hay alguna información sobre Duncan Howard en el que nos explique qué es este Fine Edition o por qué lo lleva en el mazo, porque la verdad es que, como digo, es la primera vez que lo veo en mi vida. 2 copias de Tech de base, por cierto, fuera de aspecto, porque es una carta que está realmente rota en mazos de control. Luego tenemos una Kira Data Vault. Esta la voy a sacar como ejemplo porque vamos a ver varias más adelante, ¿vale? Esta Kira Data Vault tiene toda la pinta, no, de hecho es literalmente la misma lista. Sí que es verdad que lleva un takedown y creo que la lista original que yo estoy haciendo referencia lleva 2, pero tiene toda la pinta de que esta lista viene de Wu, creador de contenido que creo que es de Estados Unidos, que hace poco hizo varios vídeos sobre Kira, enseñando una lista de Kira Data Vault que estaba bastante interesante y en la que jugaba ese restock de base junto con el plan de las 3 vigilancias. Y luego de banquillo, pues cartas como el Aniquilador y demás. Pero sí que es verdad que hay diferencias, porque este tercer Dark Trooper y este tercer Perimeter no estaban en esa lista de la que yo os hablo. Y de hecho, Relentless había uno de base y uno de banquillo en esa lista. Ah, bueno, sí, está aquí, que no lo había visto. Pero bueno, tiene toda la pinta de que viene de esa lista base de la que os hablo. Y que a raíz de ahí, pues ya ha hecho algunos cambios y adaptaciones para, supongo, traérselo un poco a su terreno, ¿no? A su meta en este caso. Luego tenemos también en este mismo torneo Han Solo verde, pero Data Vault. Aquí simplemente por ver un poquito por curiosidad qué cartas añades en esos 10 huecos extra. Todo esto los salvajes sí que es verdad que, o salvage, los había visto en el side de los Han Solo verdes. Supongo que al llevar 10 cartas más te puedes permitir meterlos de base, igual que los Chains of Heart. En este caso tener también Tandem Assault, que no es una carta que se suele ver muy a menudo. Le haces hueco también a... bueno, Tantif sí que lo había visto en las listas de main. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Los Plo Koon no se ven tanto. Los Mandalorianos no se ven tanto. Quizá en la lista de pilotos un poquito más. Los Tandem Assault no se ven en general. Solamente 2 pistolas también es un poco curioso porque la mayoría llevan 3. 2 Change of Heart de base. Los Salvage de base también. O sea que ahí vemos un poquito dónde están esos huecos, ¿no?
Y luego en el banquillo R2 de 2 piloto. Este sí que me deja desconcertado, porque en un R2 de 2 piloto entiendo que lo quieres para el mirror o lo quieres para Sabine. En plan, quieres meter ese piloto para que no te puedan tradear su nave por la tuya y así salgas tú favorecido por el espacio, ¿no? Voy a ir cerrando torneos que ya hemos visto, ¿vale? Y así no se me acumulan tantas pestañas, pues si no nos vamos a volver locos. Luego tenemos este de Wisconsin, donde gana Sabine CL y donde tenemos Han Solo Data Bowl segundo, Vader pilotos amarillo y Gar Saxon que se cuelan tercero y cuarto, otro Vader pilotos, una Sabine amarilla, esta no la había abierto, la vamos a abrir por aquí para echarle un vistazo porque Sabine amarilla hace mucho tiempo que no la veía, Anakin Colossus y Kira Data Bowl. Empezamos con la Sabine ganadora. Esta Sabine ganadora, 2 Darksabers y un General's Blade. Esto es un posible cambio con respecto a lo que son las listas stock. Generalmente se juega o uno o el otro. Es verdad que hubo una época en la que se jugaban 3 y 3 o 2 y 3, pero ahora ya no es tan habitual. 2 Darksabers y un General's Blade es como medio curioso en este punto. 2 Chewbaccas, todo esto es prácticamente stock. Sí que es verdad que 3 Red 5s no es habitual. Y por otro lado tenemos... ¿dónde está que lo he visto yo? Un Heroic Sacrifice de base. Y juraría que había visto otra cosa que me llamaba la atención. No, simplemente lo del General's Blade. Sí, o sea, me he dejado llevar. Eran los rojo 5, esto y el General's Blade realmente. Adelphi de banquillo, interesante. Los Sundaris los quita de base y los deja de banquillo. Estoy viendo mucha gente que se está pasando los Sundaris al banquillo. Supongo que dando por hecho que Sabine Mirror ya no lo vas a ver tanto. Yo ahora hablaremos del PQ de Elche y de mi experiencia ese día. Jugué Sabine y me adapté la lista a jugar Mirrors porque pensé que iba a haber mucho Mirror de Sabine. De hecho, hubo mucha Sabine en el torneo, pero no me crucé ninguna. Y mi lista quizá por eso se quedó un poquito más coja. Pero básicamente estoy viendo mucho a la gente pasarse los Sundaris al banquillo, ¿no? Como nos vamos a un meta más mid-range, menos agresivo, pues no necesito los Sundaris de base, que es lo que parece que estamos viendo en algunos casos, ¿no? Vale, el segundo clasificado ya habíamos visto una lista de Hand Data Bowl, por eso no lo he puesto. A ver si Melee nos carga ahora. Espero que esto no sea la liga interfiriendo otra vez las cosas, ¿no? Como me dijisteis que pasó en el vídeo anterior, porque ahora no estamos en SWDB, sino que estamos en Melee, pero bueno, la lista de Vader, por lo que sea, no nos la carga. Igualmente tiene pinta de que estamos en lo mismo, lo que pasa es que lleva 2 copias de Maul, que eso no lo llevaba la lista anterior, o sea que sí que tiene algo de presencia por el suelo en este caso. Lo demás sí que vas más o menos dentro de lo habitual, pero bueno, 3 No Good To Me Dead, en vez de llevar los Waylays, en vez de llevar los derribos, lleva, nada, no me lo cargan. Lleva No Good To Me Dead, que esto te va a venir mejor, por ejemplo, contra mazos como Han Solo, ¿no? Que para el turno que despliegan le quitas la posibilidad de rampear ese turno, de pegar y todo el rollo. Tenemos ahora Gar Saxon, primera aparición de Gar Saxon, top 4, no está mal, un evento bastante tocho. Gar Saxon en su estado puro, vamos a decirle, ¿no? Un montón de unidades con escudos, luego tenemos las pistolitas, los snapshots. Quizá los snapshots se ven menos, se suele ver más el jetpack, pero bueno, dentro de lo que cabe, una mejora que viene bien por poco coste de recursos. Surprise, Waylays, No Good To Me Dead, Covering the Wing, o sea, un poquito tempo agresivo, vamos a decirle, pero básicamente lo que suele llevar siempre. Sí que es verdad que el TIE Advance no lo he visto tanto en mazos de Gar Saxon y me gusta la idea, la verdad, porque te sigue potenciando el efecto del líder mientras que te da una unidad decente en el espacio y te hace la salida tonta que se podía hacer antes con el Boba Naves o con el Jango Naves y este tipo de cosas de lurking into TIE Advance. Y el Urkin te empieza a pegar de 6 y es que te despeina antes de que te des cuenta, básicamente. Así que también interesante aquí encontrarnos de nuevo Gar Saxon, Frozen in Carbonite de banquillo. Curioso, ¿no? Es lo que os digo, es como muy tempo. Y luego tiene el No Glory Only Results, un poquito más como por si necesito tomar ese rol de control contra algún oponente que me planta una nave muy tocha delante y no puedo pasar, ¿no? Bueno, más que de control, de intentar despejar el muro que me pone el rival. Tenemos un Anakin Colossus, me vais a perdonar que beba agua, me estoy asfixiando. Estoy intentando ir medianamente rápido porque hay mucha información hoy y no quería alargar demasiado el vídeo. Anakin Colossus, más o menos con lo que le solemos ver a Anakin siempre. De hecho, los Outer Rim Outlaws estos, el 3-3 escudado por 3, se están empezando a ver cada vez más en Anakin porque al final se carga cosas de culo 5 sin morirse porque tiene el escudo, cosa que está brutal. Fanfighters de base, eso quizás sí que se ve menos. Wolf de base, o sea, 3 Wolves de base, porque no quieres que los rivales se curen y a ti te da igual porque tienes la base más tocha de 35 vidas. Eso también es bastante curioso dentro de lo que sería Anakin, las cosas como son.
El resto sí que lo veo más o menos como lo de siempre. Quizá los entrenches a veces se ven, a veces no, pero más o menos veo un core o una estructura similar a la que suelo ver siempre, con los champs sin dudas para compensar contra los Han Solos y mazos de rampeo y demás. Pero Wolfe sin duda sorpresa, Fangfighter de base quizá menos sorpresa sabiendo el meta en el que estamos, pero el Wolfe sí que me pilla bastante desprevenido, la verdad, este no me lo esperaba. Y dentro de este mismo torneo tenemos también una lista de Sabin, pero con amarillo, que es la que acabamos de abrir. Sabin amarilla con halcón milenario, con bastantes naves de coste 1 y 2, como el Black One, por ejemplo. Y luego utilizando cartas como el Han Solo piloto, como el R2 de 2 piloto, el Valiant Assault también, que es una carta que no se suele ver mucho tampoco en general. Y luego tenemos Wing Leader para potenciar esa salida, ¿no? De te juego Black One turno 1 y luego te hago Wing Leader en el Black One y el Black One es una amenaza bastante espectacular. Coordinated Front, esta sí que es verdad que es curioso, esto no se suele ver muy a menudo. Heroic Resolve, esta carta antes se veía más. Hubo una temporada de Sabin, creo que en el bloque, o sea, en el set 2 creo que era cuando se jugaba el Heroic Resolve, igual me estoy equivocando, pero creo que era en el set 2. Se jugaban Heroic Sacrifice y Heroic Resolve, quizá 3 y 1 y cosas así, pero para ser un poquito más explosivo a veces. Y los Surprise Strike, que en este mazo pues obviamente es una de las ventajas que tiene la Sabina amarilla, que es que puede pegar con el más 3 más 0. Incluso otra de las ventajas sería poder jugar pistolas, pero no las juega porque parece ser que se centra mucho más en el espacio, a pesar de que, bueno, pues luego tiene K2 y tiene Plo Koon y tal, pero a diferencia de la Sabine normal, esta no tiene Wrecker ni tiene Poudameron porque no tiene CL ni tiene Timely ni nada del estilo, pero aún así, como poco interesante ver esta Sabina amarilla, porque no se suele ver, como os digo, Sabina amarilla ya. Luego tenemos aquí Michigan, 72 players, gana Rey Data Bowl, segundo Han Solo con la base incolora, Anakin Colossus, Boba Amarillo Naves, Cat Bane Tarkin Town, un Quinlan ECL, un Anakin Skywalker de pilotos con azul y un Cat Bane Data Vault. Aquí creo que vamos a ver varios de los decks, así que vamos a ir rapidito. La Rey, básicamente la lista stock, la de 62 cartas, es literalmente la misma lista con los... Bueno, no es la misma lista 100% porque lleva 2 takedown en vez de 3 y lleva un Rivals Fall de base. Esto sí que es verdad que es nuevo y en el banquillo también hay algún cambio que otro por lo que estoy viendo. Y también los 2 cargo Juggernaut de base que sinceramente oí hablar a Yajosera de llevar los cargo Juggernauts de banquillo, pero creo que llevar 2 de base me parece un poco excesivo quizá. Y lleva un Season Fleet O sea, la peña que lleva una copia de las cosas en una lista de 60 cartas me parece tremendamente optimista, ¿eh? Pero tremendamente optimista. Y de hecho dice, ¿sabes qué? Mi motor de robo de Mon Mothma, me voy a quitar una, voy a jugar solo 2, que no necesito 3. Que así el motor de robo le pongo solamente 2 y ya está. Es muy curioso cómo la gente a veces adapta las listas y sin embargo ahí lo tienes, ganando un torneo de 70 y pico personas, hemos dicho, ¿no? O sea, es súper curioso a veces el juego. Los juegos de cartas en general son súper curiosos a veces. Han Solo con base incolora, es decir, solamente monoaspecto amarillo, pero sin doble aspecto amarillo, lo cual hace que este mandaloriano pues cueste 7, a no ser que lo juegues como piloto, que entiendo que es el plan principal. Básicamente tiene pinta de que es... Ah, bueno, pero este es el Han Solo de costes impares, vale, que no me había fijado en eso. Este sí que lo había visto ya alguna que otra vez, de hecho creo que comentamos ya una lista en el vídeo anterior. Y básicamente esto va de ser súper agresivo, utilizando la habilidad de Han Solo para pegar con el +2 y utilizando los pilotos que hacen que pegues cuando lo juegas, utilizando los halcones que entran preparados, utilizando varias tácticas de este estilo, vamos a llamarle. Pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, vemos que si el Never Tell Me, que si el Commandeer, que si confiscar de base, vemos también la aparición de Tech en el main deck, por si tenemos que jugar partidas que se alargan un poquito más, ¿no? El tener esa segunda mano o esa segunda oportunidad de jugar ciertas cosas que no hemos jugado antes. Plo Koon, que tampoco es tan habitual en los mazos quizá que no sean el Quinlan. O sea que también un mazo curioso este Han Solo de impares. Luego tenemos Boba Fett piloto, este lo vamos a ver también en el PQ de Elche, porque fue uno de los mazos que hicieron top 8, pero bueno, hay mucha gente que es anti-Boba piloto. He visto mucha gente diciendo por qué no deja a la gente de jugar este mazo se juega demasiado para lo malo que es y cosas del estilo, pero al final está ahí y está metiendo resultados. Y mira, este fin de semana pues un par de top 8 en PQs bastante grandes, añadiría también, o sea que no le menospreciemos al mazo porque hace cositas, de hecho hace cositas que están muy broken, como los devastadores y cosas de este estilo. Y la típica jugada de sneak attack al Ruthless, sneak attack al devastador, etcétera, etcétera, que le pueden sacar de la partida al más peinado, vaya.
Al más peinado, no se suele decir al más pintado, pero no sé por qué me ha salido a decir el más peinado. Lleva Planetary Bombardment de base. Esto sí que me parece bastante curioso, la verdad. No digo que me parezca mal, pero me parece bastante curioso. No se ve tanto, o tan a menudo al menos. TIE Bombers, las 4-2. O sea, en general veo más o menos lo que estoy acostumbrado a ver. Pero, pues por ejemplo, este Hunting Aggressor, que no sé si se ve tanto. Es que este era el que... Yo lo diré. El que incrementaba en 1 el daño indirecto que haces. O sea, que hace que el líder pegue 2 en vez de 1 indirecto cada vez y cosas así. El Radiant, bueno, sí, dentro de lo que cabe más o menos lo que sí que es lo de siempre, pero con alguna cosita un poquito más nueva quizá, ¿no? Vale, luego tenemos a Cat Bane, pero con Tarkin Town, que este será más o menos lo de siempre. Sí, de hecho, juega con Relentless Pursuit, que sí que es verdad que es un removal que ahora están llevando cada vez más los Cat Banes. Juega con el Ahora Son 2, que esto es algo que no todo el mundo utiliza en Cat Bane, a pesar de que me parece un error, porque Cat Bane es un mazo que ya de por sí de base utiliza solamente cosas de un tipo, que son los Underworld. Entonces, ¿por qué no aprovecharte de que puedes hacer turno 1 te juego Bacin o te juego Crafty y turno 2 te casco en la mesa un Zucus o te casco en la mesa un Bosk o en turno 3 te puedo cascar en la mesa un Cat Bane si te lo he... Bueno, en turno 3 no, ¿no? Creo que es en turno 4. Te puedo cascar en mesa un Cat Bane si te he colado antes una de las unidades o si he tradeado a unidades o lo que sea. Me llama la atención que juegue Cham sin duda de banquillo porque esto es algo que no había visto hasta ahora en mazos de Cat Bane, pero es curioso. Igual no es nuevo, pero yo no lo había visto hasta ahora y me llama bastante la atención. Igual que los Bamboozle fuera de aspecto porque son heroísmo, pero vaya que eso sí que es un poquito más habitual, ¿no? Jugar Java de Hat también se suele ver bastante. El Houndstooth también se suele ver en las versiones que van con el Ahora Son 2. Interesante también ver ahí a Cat Bane. Luego tenemos el Queenland ECL. Este Queenland básicamente la diferencia, a ver, la diferencia con el de Tarkin Town es obvia, ¿no? Que es que no haces daños para rematar con Tarkin Town y ese tipo de cosas, pero la característica que suele tener el Queenland que va con ECL es que juega ahí la Secura, ¿vale? Además de Plo Koon, juega ahí la Secura, entonces tiene como un turno de 5 muy explosivo en el que prácticamente si no es una cosa es la otra, pero prácticamente siempre te va a matar al líder, porque te va a pegar mucho daño al líder cuando lo sacas en 5, entonces está muy muy bien. En este caso juega Sabine Masterpiece, que al llevar verde pone experiencias, al llevar amarillo agota cosas. Bien, vale. Los bounties estos de buscar unidades, que no están mal. General's Blade. Creo que General's Blade es una carta que está infravalorada, aunque es verdad que me parece que en este meta es un poquito peor que en el anterior. Creo que es una carta que está infravalorada y que hay mazos que la pueden aprovechar muy muy bien. En este caso, al llevar Plo Koon, al llevar Ayla Secura, al llevar el propio Queenland, que son todos Jedis, pues tienes más facilidad. Es verdad que hay otros mazos como Sabine, por ejemplo, que no juegan Jedis, entonces llevar el General's Blade es literalmente un upgrade de +3/+3 y ya está. Entonces ahí cambia un poquito la película, pero bueno, Shoot First, Surprise Strike, o sea, también ese factor de me vuelvo agresivo de repente y te atraco la partida, que también está bastante chulo. Alguna unidad con raid. Bueno, interesante también este Queenland, ¿no? Y por cierto, banquillo de singletons, banquillo de uno de cada. Llevo 2 Chihuahuas y aquí el tercero. Llevo 2 Echo Base y aquí el tercero. Llevo 2 Han Solos. Bueno, un Han Solo y aquí el segundo. Llevo un Tech, pues aquí otro más. O 2 Tech, pues aquí el tercero. 2 Masterpiece, pues aquí la tercera. 2 tal, aquí el tercero. Hostia, literalmente, menos alguna cosa como el Choose Sides, que es una copia solo en total de las 60 cartas. Bueno, 61, porque lleva 51 de base. Pero llama bastante la atención ver esto de llevo 2 más 1, llevo 2 más 1. Y supongo que dependiendo del pairing, pues hace cambios para llevar el playset completo de lo que le interesa. Look piloto, Look Fighters, pero con azul y parece que va un poquito rollo Jedi. O sea, esto es un mazo prácticamente temático. Anakin, Kanan, Luke, Obi-Wan, muy Yoda, mucho Jedi en este mazo. La verdad me sorprende ver un look de pilotos con tantos Jedi, literalmente. Bueno, de hecho, con tanta unidad por el suelo, realmente, porque este es un mazo que suele brillar más por el tema de los fighters por el aire. Aún así, lleva un montón, como estamos viendo por aquí, pero es verdad que de muchos lleva una sola copia, lo cual es como poco curioso, vamos a decir curioso. Force Throw, aprovechando todos esos Jedis. Luego lleva Trench Run para los fighters, pero solo lleva uno. Shoot Down, Open Fire. Bueno, ya que estás llevando Jedis, pues un par de espadas y un The Force is with me, que tampoco vienen mal con los Jedis. Pero me da la sensación de que es un poco como mezclote de un poco de todo, que le ha funcionado y está claro, pero me da la sensación de que es un poco mezclote, de que a veces te robarás las cartas de los Jedis y no te robarás los Jedis, o te robarás las cartas de rebeldes sin los rebeldes, o te robarás las cartas de los fighters sin los fighters, y cosas así, ¿no? Porque cuando te salga una salida, sí que es verdad que como hay algunos
que son Jedi de las naves, pues dentro de lo que cabe tienes ahí un pase, pero al mismo tiempo necesitas fuerza para poder usar, por ejemplo, Force Throw, ¿no? Entonces habrá partidas en las que no tengas fuerza, es verdad que siempre tienes al Anakin y todo el rollo, pero vaya, o sea, al Anakin, al Luke, pero vaya, que habrá partidas en las que no tengas fuerza y necesites el Force Throw y no lo puedas tirar y cosas de este estilo, pero oye, como poco curioso y por lo menos se ha hecho un buen resultado ahí, así que todo el mérito. Y luego tenemos un Cad Bane verde con Data Vault. ¿Qué te aporta el verde aquí? Pues te aporta Maul, que además es Underworld, te aporta los Cramps para curarte, te aporta el Take Captive como removal y por supuestísimo el Overwhelming Barrage, una de las mejores cartas del juego, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, por lo menos en mi opinión es una de las mejores cartas del juego, así que ¿por qué no jugar el Cad Bane con verde? Es verdad que Cad Bane quizá lo de las 10 cartas más le perjudica un poco porque no es un mazo que brille precisamente por su motor de robo, pero al mismo tiempo es un mazo capaz de controlar muy bien la mesa y esas 3 viditas adicionales pues te pueden ayudar a estabilizar antes. O sea, estabilizar antes no, a que cuando estabilices todavía te quede más vida por delante y no tengas tanto peligro de perder la partida pronto y cosas así, ¿no? Seguimos ahora con uno de Missouri en el que solamente tenemos el top 4, así que en este no nos vamos a parar mucho porque además son 4 mazos que ya hemos visto, ¿vale? Este eran 51 players. Luego tenemos uno en Arizona, 65 players, gana un Han Solo verde, Sabine CL, Han Solo verde, Vader amarillo, Sabine CL, Cad Bane Tarkin Town, Kira Data Vault y Han Solo Data Vault. Este ya los hemos visto todos, así que también los vamos a pasar un poquito más rápido. En este caso 43 players, había dicho que eran solo de 50 o más, este se ve que se me ha colado en Nueva York, pero bueno, como los mazos también los habíamos visto ya, que básicamente son Kiras, Quinlands, Hans y Sabine, o sea que también habíamos visto ya todos los mazos. Luego tenemos por aquí el de Elche, ¿vale? Que en este sí que vamos a pararnos un poquito más, 70 players. Torneazo, o sea, qué día más bueno pasamos. Solo con el ambiente que había ya merecía la pena el día completo. La tienda estaba a reventar de gente. De hecho, si hubiese habido gente que no se esperase, porque hubo mucha gente que se esperó a última hora para pedir la plaza. Entonces, lo anunciaron y lo avisaron. Y yo lo dije en el canal también varias veces. Si vais a venir, llamad pronto, pedid la plaza pronto, porque si antes de 2 semanas o 2-3 semanas antes de la fecha hay más de 70 personas, en vez de hacerlo en la tienda lo hacen en un sitio de congresos que es mucho más tocho y que caben los 128, pero como la gente se esperó a última hora, cuando ya estaban las 70 plazas llenas, ya no quedaba hueco, o sea, ya no quedaba plazo para reservar ese otro sitio en el que hacer el evento y la gente que se intentó apuntar a última hora ya no se pudo porque ya no se podía hacer más de 70 plazas, lo cual fue un poco una pena, pero bueno, al final llenazo, 70 plazas. Llenazo en lo que era la capacidad máxima de la tienda, 70 plazas. Voy a contaros rápidamente mi experiencia en el evento, ¿vale? Yo hice 1-3, empecé jugando contra un Palpatine doble verde, gané 2-0 bastante rápido, o sea, creo que gané la partida en turno de 5 recursos y la segunda en el turno de 6 recursos. Generalmente mi experiencia con Sabine contra Palpatine es así, o sea, es que lo atraco y ya está, y para cuando quiere poner un centinela ya se ha muerto, o le hago Wrecker y se muere. Entonces, partida muy, muy sencilla. Luego tuve una segunda ronda contra un Han verde de pilotos en el que jugué muy mal, de hecho cometí el error de matar un Stolen AT y olvidar el trigger del Stolen AT. Mi oponente lo olvidó también, entiendo, y no me dijo te elijo a ti porque el trigger es del controlador de la nave y tiene que decir te elijo a ti como oponente con la nave, pero bueno, nadie se acuerda normalmente de ese trigger y a mí se me olvidó, no me di cuenta, estaba pensando en otra jugada y no me di cuenta, y creo que haber jugado esa nave 4-5 hubiera dado bastante la vuelta a la partida, porque al final la partida se terminó a una acción de distancia y con mi oponente ganándome por el espacio, o sea que yo creo que hubiera cambiado la película ahí. Y la segunda partida estuve bastante tilted por eso y la perdí también, o sea que también hay una ronda un poquito para olvidar por mi parte. Aquí he de decir que, bueno, termino. Ronda 3 me crucé una Kira Data Vault, y esta también es una de las rondas en las que me salió mucho que reflexionar. O sea, yo había jugado muchísimas partidas contra Kira, concretamente contra Kira Data Vault con Sabine. Había ganado prácticamente todas las que había jugado, o la gran mayoría de las que había jugado, y de repente perdí 2-0 prácticamente sin poder hacer nada y me sentí muy impotente en ese caso. Y la última ronda fue contra una Versio, que era Versio amarilla. A día de hoy, lo que yo conozco de Versio amarillo es un mazo full hard control para ganar a mazos de control y que va mal contra agro, entonces me quedó una mano que salía muy rápida y me topé con que era una versión distinta, que no jugaba a control, sino que, bueno, sí jugaba a control, pero no jugaba a la versión normal, sino que lo que jugaba era simplemente Frozen, Entrenched,
todo el rato mejoras de te giro, no enderezas, luego super láser, vigilancia, tal, y básicamente era un mazo full anti-agro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues con Sabine contra un mazo full anti-agro pues es muy difícil. De hecho, si no recuerdo mal, la primera partida le dejé a 3 vidas y estuve 2-3 turnos robando con el oponente a 2-3 vidas antes de que se curase, y me valía Forakos, me valía Breaker, me valía Pou, me valía yo qué sé, me valía ¿qué otra carta había en el mazo? Bueno, en fin, que me valían varias cartas, y confiscar, que llevaba alguno de base y tal, y no me robé ninguna, y al final pues ya hizo vigilancia, se curó y ya se salió del rango y ya se acabó la partida. La segunda se la pude ganar, y la tercera directamente es que fue absoluto no hacer nada, en plan removal, creo que turno de 8 recursos, mi oponente tenía 0 daños en base, o sea, espectacular. No porque le hiciera 0 daños, sino porque se curó todos los daños que le había hecho, ¿no? Entonces fue una partida un poco frustrante también. Y ahí decidí dropear porque se estaba haciendo el streaming. Yo había dicho ya que cuando tuviera 3 derrotas dropeaba del torneo para sumarme a comentar el evento, así que ya a partir de ahí estuve comentando el torneo y tal. Entonces, conclusiones que saqué del fin de semana. La primera es que mi forma de testear este juego no funciona, porque hasta ahora estoy testeando y estoy digamos, practicando con los mazos que quiero jugar y demás, y tengo un win rate que creo que está falseado. Creo que gano muchísimas partidas que no cuentan. No quiero quitar mérito a la gente ni nada de esto, pero creo que cuando juego, por ejemplo, a través de la plataforma digital, como que no me enfrento a gente que sepa jugar, porque la sensación que tengo cuando juego unas partidas y luego juego contra otra gente es que cambia muchísimo el pairing y cosas así. Por ejemplo, contra Kira, ya os digo, tenía un win rate altísimo, y de repente me di cuenta que jugadas que... También es verdad que depende de muchas cosas, ¿no? Porque el turno que despliega en Kira, si tienes K2SO con ECL o tienes Blue Leader o cosas así, la partida cambia completamente. Si no lo tienes, pues la partida es distinta, ¿no? Eso siempre pasa. Pero en general creo que tengo que hacer un cambio en mi forma de testear y de practicar el juego, y en parte creo que voy a hacer que pase por Discord. Ya he hablado varias veces de montar comunidad de jugadores en Discord y todo el rollo, y creo que voy a intentar formar un grupito de testeo para jugar bien por webcam, bien digital, bien lo que sea, pero voy a intentar montar un grupito de testeo a través del Discord para poder subir un poco más de nivel, porque me da la sensación de que el testeo que he hecho en el último mes y medio o así, en vez de subirme nivel, me lo ha quitado por la impotencia que sentía en las partidas, sinceramente, cuando estaba jugando en el PQ. Así que bueno, ejercicio de reflexión un poquito personal ahí, y a mejorar de cara al futuro para los próximos PQs o para la próxima tanda y demás. En fin, en cuanto al evento, como os digo, funcionó de locos. El ganador del torneo finalmente fue Palpatine Amarillo, Palpatine Kunin, que además jugador de Castellón, con el que estuve cenando la noche anterior, y súper majísimo, pocho. Bueno, Fede, pero el nick que tiene aquí es Pocho, así que le llamaremos así. Segundo clasificado, Han Verde, Adam, que también majísimo, creo que venía de Valencia, si no recuerdo mal. Lo entrevistamos un ratillo también en el stream. Súper majo, jugó súper bien. La final fue súper disputada, ya lo veréis cuando subamos las partidas, muy muy chulo. Luego Mariotelli, que también estuvo haciendo un torneazo, que luego además estuvo hablando y diciéndome que muchísimas gracias por haber retomado otra vez Star Wars con ganas y tal, porque le molaban los vídeos, así que desde aquí te mando un abrazo. Jugando Quinlan, también partidazas que vimos suyas en el streaming. Luego teníamos otro Han Solo Verde, que aquí el nick es Kyles. La verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre porque no llegó a salir en cámara en los playoffs, en el top 8, entonces no me quedé con el nombre. Luego tenemos Vader Amarillo de Diego, que estuvo ahí, que entró, de hecho entró como primero al top 8, lo que pasa es que se cruzó el Palpa y el Palpa fue duro de roer. Luego teníamos la Sabine de Carlos de Castellón también, y la Sabine de Chechu. Bueno, que Chechu yo creo que no hace falta ni que os diga quién es, porque ya sabéis que ha hecho muy buenos resultados últimamente. Tanto Carlos como Chechu fueron los dos únicos que llegaron al 5-0 y entonces pactaron entre ellos y volvieron a pactar después, pero luego tuvieron la mala suerte de que en cuartos los dos cayeron contra los dos Han Verdes, que los dos Han Verdes venían muy fuertes contra Sabine, así que mala suerte ahí para ambos. Y por último teníamos a Yara, que estuvo jugando muy bien con el boba amarillo. Bueno, yo es que la estuve viendo jugar en la mesa, porque estaba siempre en mesa 2, tío. No salía en el streaming, pero estaba en mesa 2. Y luego llegó a salir en la ronda de cuartos, así que la ronda de cuartos del boba la vais a poder ver en el canal. Pero lo dicho, jugadas súper impecables y tal. Luego los cuartos de final, para mí, junto con la final, de lo mejor del torneo. Ya veréis la partida, es súper emocionante. Las 3 partidas de vértigo, todo el mundo parece que se va a morir en cualquier momento, muy muy chulas. Pero bueno, vamos a ver las listas.
Ya os digo, os iré subiendo las rondas, ¿vale? Al canal y las rondas de cuartos, semis y final comentadas y todo el rollo. La lista ganadora, este palpa con amarillo, más o menos lista que estaremos acostumbrados todos a ver del palpa amarillo, pero con algunas peculiaridades como llevar, por ejemplo, solamente una copia de Mol, una copia de Traitorus, una copia del Bambusel de base, una copia de los Syndicate Luckies. O sea, a mí los Singletons es verdad que en un mazo de 50 me gustan más que en un mazo de 60, pero bueno, no deja de ser también llamativo lo de los Singletons en mazos así controleros y midrange y tal. Y sobre todo me llamó la atención el hecho de que lleve solo 2 barrajes de base y el tercero lo lleve de banquillo, porque sinceramente me parece que los mazos verde-negros como que no los imagino nunca con menos de 3 barrajes. Pero mira, ahí estuvo la cosa y al final se acabó llevando el torneo. 2 Chains of Heart de base, el tercero de banquillo, lleva también 2 Waylays de base y el tercero de banquillo. O sea, es quizá un palpa menos control y más tempo, pero sí que es verdad que sabemos que palpa tiene esa inevitabilidad de llegar a los 10, 11 recursos o 9, 10 recursos incluso y la partida se te ha escapado absolutamente porque no le has matado antes de eso, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues Han Solo Verde, aquí sí que me he abierto todos los decklists, ¿vale? Los torneos que eran en España sí que me he abierto todos los decklists, ya estamos llegando a los 50 minutos de vídeo, o sea que bueno, ya me doy por vencido. Han Solo Verde, que quedó finalista, lista que me decía antes de la final, bueno, antes de las semis creo que fue, me dijo, buf, dice, pensaba que iba a perder la semifinal, sí, antes de la final, después de las semis, pensaba que iba a perder la semifinal porque el otro Han Solo Verde llevaba más pilotos, yo llevaba menos, entonces pensaba que iba a estar desfavorecido por ahí, pero al final creo que lo que acabó marcando la diferencia es que este tenía como más plan de late game. De hecho, vamos a fijarnos en la otra lista de Han Solo, así la vemos las dos, ¿vale? Si veis aquí, pues tiene Poe Dameron, tiene Han Solo piloto, tiene Chewbacca. Entonces como que va un poquito, tiene los R2, va un poco quizá más agresivo y los Home Ones los lleva de banquillo, etcétera, etcétera, mientras que aquí Adam, los Home One lleva 2 de base más 1 de banquillo, lleva los 3 tech, o sea, como que tiene más orientado ese plan al late game o al mid-late game de lo que tenía orientado el rival, que iba un poquito más agro con los pilotos, ¿no? Al final, en un pairing como este, en un turno un poquito más avanzado, tú te robas un R2 y el rival se roba, pues yo que sé, pues un Home One, por poner un ejemplo, al final lo normal es que estés un poquito desfavorecido en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que luego hay muchas similitudes entre los dos mazos, pero vaya, no deja de ser un poco coin flip, diría, por ser un mirror, ¿no? Aquí tenemos la lista de Mariotelli, este Quinlan Boss, que a mí me encanta porque lleva los 3 Grugur de base, creo que es algo que mucha gente no hace y creo que es algo que se debe hacer porque ganan muchas partidas. Los Grogu sé que no pegan, pero es que no les hace falta, bueno, a veces se pone una pistolita, pero es que no les hace falta pegar porque hay partidas que las ganan simplemente por agotarle cosas al rival para que no puedan pegarte a ti. Un Poe Dameron de base, lleva las naves de coste 1 también para poder pinguear esos costes 1 que se están viendo cada vez más en el meta, cosa que me parece muy inteligente por su parte, sinceramente, porque es verdad que uno de los puntos débiles y una de las cosas a atacar contra Quinlan, que mucha gente te lo dice, ¿quieres ganarle a Quinlan? Juega más costes 1, así no te podré hacer Tarkin Town turno 1, pues aquí Mariotelli adelantándose a eso, ¿no? Y llevando las naves de coste 1 para poder tener esas opciones también en algunos emparejamientos. Los 2 Fang Fighters de base que ya hemos visto en alguna que otra lista, los X-34 que no se están viendo en todas las listas, pero que a mí personalmente me parecen bastante buenos, porque te sirven para matar un 3-3 de turno 1. Sin necesidad de gastar el Tarkin Town, o sea, haces lo juego, pinguito, y el ambush te lo remata, y el Tarkin Town me lo guardo para matarte el coste 3, lo cual te da 2 turnos de hacerle contrapié al rival. Sí que es verdad que tú pierdes tu primera unidad, pero no te duele tanto como le puede doler a una Sabine o un mazo del estilo, ¿no? En el banquillo lleva este Hidden Snapshooter, que la verdad es que a mí me sorprende porque ahora mismo no recuerdo ni siquiera exactamente lo que hace la carta, así que ya aquí primera sorpresa, de hecho ahora la miro, cerramos la imagen y la miramos. Pero bueno, fuera de eso creo que sí que estamos más o menos en una lista estándar o tradicional de Quinlan. A veces se ve los pillajes, a veces no, a veces se ve... Bueno, el Bombing Run quizás es más sorprendente, los Radiants y bueno, los dragones, que los dragones también tuvieron bastante protagonismo a lo largo del torneo, ya lo veréis en las partidas. Y vamos a echarle un vistazo al Hidden Sharpshooter este... Por 4-4-3 con ambush, vale, simplemente un ambush para tradear cositas y evitar al rival y todo el rollo. La lista de Diego de Vader parece que no nos la va a cargar, creo que está relacionado con el Vader, porque las dos listas que no nos ha cargado han tenido que ver con Vader, pero bueno, esta lista sí que va full espacio con 33 unidades espaciales, lleva también la 3-3 con +1/+1 por unidades espaciales y demás, solo lleva los pilotos de unidades no espaciales, así que lleva 3 sub-down de base, que esto le sirve para compensar el hecho de no llevar nada por el suelo, de hecho también los usó bastante en las partidas que le pudimos
pudimos ver en cámara. Y luego de banquillo sí que llevas a Svacins y tal, pero sobre todo la estrella para mí de este mazo fue el Dornean Gunship, que fue lo que le dio la vuelta a varias partidas, ¿no? 4-6 que hace daño indirecto igual a los vehículos que controlas, teniendo en cuenta que este mazo solo juega vehículos, fue un espectáculo. Luego tenemos la Sabine de Carlos, con los Fighters for Freedom de base, con los Wing Leaders, con el resto yo diría que es lo habitual que se suele ver en las listas de Sabine. Sí que es verdad que un solo Timely y 2 confiscar, esto es algo que hicieron tanto él como Fowler, que son dos amigos que vinieron de Castellón. Yo normalmente suelo jugar 2 Timely's, un confiscar, de hecho lo estuvimos hablando y ellos al final optaron por hacer un Timely 2 confiscar y por cambiar los 2 Darksabers por 2 General's Blade, porque consideraban que les salía más a cuenta el turno de desplegar hacer por 3 esto y por 1 otra cosa, o incluso simplemente el saber que tengo este +3/+3 sin gastar el turno entero, o hacer un 3/2 en otro turno, o incluso ponerle el +3/3 a una unidad en algún momento dado y empezar a meter caña con ello, ¿no? El resto de la baraja sí que lo llevaban más o menos parecido a lo que llevaba yo, lo que pasa es que lo he dicho, pues el cambio yo llevaba los 3 Sundaris de base porque quería ir muy esto contra el Mirror, en vez de llevar 2 y 1, los Fighters for Freedom los llevaba de banquillo, llevaba Brave Hopes también de banquillo yo. Y llevaba Blue Leader porque los consideraba muy buenos contra Kira y contra otros mazos que te pueden plantar esos 3-3, etcétera, etcétera, por el suelo, o incluso 3-4, 4-4 y tal. Y llevaban los 2 Chaos of War, que esta carta me lo dijo el día de antes, dice, me lo voy a poner contra control, si me sale los reviento, tal, no sé qué, daños directos por las cartas que tienes en la mano a la base. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también te hace daño a ti, pero tú normalmente no vas a tener cartas y al rival, si es un mazo de control, pues sí que lo vas a pelar bastante fuerte, ¿no? La lista de Sabine de Chechu, vemos los Marines, los Cassia, los Chewbacca, los Fleet, los K2, Lux, Poe Dameron, Sabine, 2 Sundaris, Wrecker, A-Wing. ¿Veis lo que os decía antes de que ahora se están llevando 3 Phoenix y 2 A-Wings? Esto es algo que se está haciendo bastante. A mí personalmente me gusta 3 y 3, sobre todo si vas a jugar pilotos por 3, tener más opciones de naves de turno 1, pero lo normal a día de hoy es jugar 3 y 2 siempre. Los 2 rojo 5, yo aquí jugaba los 2 Blue Leader, pero los rojo 5 la verdad es que también me gustaban bastante. Los Eye Masterpiece, 2 Wing Leaders, 3-3, 2 Timely's, 2 Darksabers, y no juega el confiscar de main, lleva directamente los 3 de banquillo. A mí personalmente el confiscar de main me dio alguna que otra alegría por ahí, para quitar algún Traitorus y cosas así, pero por norma general sí que es verdad que es una carta que a veces te la puedes comer tranquilísimamente. Me llama la atención también el tercer Wing Leader. Yo el Wing Leader es una carta que la tiendo a quitar del mazo porque no termina de gustarme, salvo en el Mirror a veces, porque sales con un 3-3, le pones 2 contadores y como que el rival no puede darle la vuelta a eso, pero llevar la tercera copia en el banquillo, habría que preguntarle a Chechu si es por el Mirror o si es por alguna otra circunstancia en concreto, pero me llama la atención, la verdad. 2 Bright Hope, 2 Fighters y el resto más o menos lo habitual. Y por último tenemos la lista de Yara, que estaba jugando este boba de pilotos o este boba de naves, con directamente los Allegiant General Pride de base, que los hemos visto en alguna lista anterior de banquillo, aquí los llevaba de base, y lleva boba piloto, Vader piloto, que Vader piloto quizá no se ve tanto, o al menos no se ve tanto de base y se suele ver a veces de banquillo. Muy heavy con las naves, o sea, prácticamente todo lo que lleva en el mazo, menos los Allegiants y los guerrillas, son cartas de espacio. Y también llama la atención pues el doble Daring Raid, doble Force Choke, con los Sneak Attack obviamente, como hemos dicho ya otras veces, Sneak Attack con las naves tochas, Sneak Attack con Ruthless, Sneak Attack con Devastador, este tipo de jugadas que son muy muy buenas. 2 Devastadores de base, 1 de banquillo, no quiso ir con los 3 directamente de base, y luego en el banquillo lleva todo el removal, ¿no? Lleva los Fan Fighters contra mejoras, pero lleva Force Choke adicional, los 3 No Good to Me Dead y un par de copias de Shootdown también adicionales, que están súper interesantes para eliminar naves del oponente, ¿no? Y despejarte un poquito el camino. Luego tenemos el de Bilbao, que lo gana un Piet rojo. Habíamos hablado mucho del Piet que podía volver, que no, que estaba desaparecido, que no, que tal. Se hablaba mucho del Piet azul, que podía ser el mejor. Piet amarillo en la época de Django estuvo fuerte, luego desapareció. Piet azul parecía que iba a ser el que dominaba. Piet rojo parece ser que de repente está mejor, pero sobre todo se hablaba del Piet rojo con la base de 45 cartas, perdón, en lugar de la base de 30 vidas. Entonces aquí de repente aparece con la base de 30 vidas y, bueno, pues con tremendos resultados, sinceramente, ganándose el PQ entero. Así que desde aquí enhorabuena al Pony Pisador, por cierto, pedazo de nombre, las cosas como son. Luego tenemos Kira Data Vault, Kinland Tarkin Town, Kinland Tarkin Town. Tenemos otra Kira Data Vault, Sabine CL, Kinland Tarkin Town. Y por último, otro boba de naves. Aquí, si no me equivoco, he abierto todas las listas, porque como era un torneo en España, pues las quería abrir todas. Y que es verdad que como se me está alargando muchísimo el vídeo, no me voy a parar
hablar tanto, ¿vale? Sobre todo si son listas que son líderes que ya hemos visto antes, pero me gustaba hablar un poquito del Piet este con rojo, que más o menos es lo que estamos acostumbrados a ver con el Piet rojo, pero por ejemplo, Piercing Shot de base, Planetary Bombardment sí que estamos acostumbrados, porque al final la gracia de llevar Piet con rojo era colar el Devastador antes para luego hacer el Bombardment de 12. Eso es un poquito la gracia de este mazo, casi de combo, se podría llegar a decir. Pero luego vemos pues peculiaridades, ¿no? La Invisible Hand, por ejemplo, que puede pillar algunos droides. Lleva los Viper Droid, que no se solían ver ya. Yo creo que desde el set 2 probablemente no había visto en ningún mazo los Viper Droid. De repente aparecen aquí en este Piet rojo, que la verdad es que está súper interesante. 2 Acquittance de base para lidiar con esos mazos midrange de Data Vault con Home Ones y con cosas de este estilo. También me gusta bastante la idea. Merciless, los Black Suns como centinelas por el espacio, el 4-1 Ambush, que también es una carta súper top. Ahora, por ejemplo, contra los Han verdes, el 4-1 este con Ambush me parece súper tocho. Me gusta mucho esta lista, de hecho, ¿eh? Va a haber que darle una oportunidad al Piet este rojo, porque la verdad es que me gusta mucho esta lista, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, desde aquí enhorabuena por ganar ese PQ. Vale, luego tenemos Kira Data Vault. Kira Data Vault ya la hemos visto bastantes veces, ¿vale? Así que tampoco me voy a parar mucho. Pero, bueno, pues restock de base con las 3 vigilancias, la lista con los 3 walkers, el long pike. Esta lista sí que, bueno, lleva el aniquilador de base, en vez de llevar el relentless de base, pero sí que se parece mucho a la lista que os hablaba de Wu, que lleva 2 de estos, 2 de estos. De hecho, diría que es prácticamente la misma lista, con la diferencia de que lleva un aniquilador de base, en vez de llevar un relentless de base. Y la otra lista lleva el aniquilador de banquillo y otro relentless de banquillo, junto con, me parece que los 3 palpas, los 3 Chilsen, pero no lleva Snoke. No lleva Snoke. De banquillo llevaba... ahora no me acuerdo, pero bueno, tampoco es importante. Estamos viendo esta lista, no la otra. Pero bueno, es muy, muy, muy parecida. Es muy, muy, muy parecida. Y me imagino que aquí Taelos pues ha trabajado un poquito con esa base, ¿no? Y luego ha ido moldeando a su idea o a su estilo o a lo que le convenía a él en su meta. Tenemos por aquí Quinlan Tarkin Town, lista con Ezras, que no los hemos visto en la de Mariotelli de antes, si no me equivoco. Tenemos los Sharpshooter directamente, uno de base y luego otro de banquillo. El otro Ezra también lo tenemos por aquí. Poe Dameron en este caso lo lleva de banquillo directamente. La copia de Poe Dameron que llevaba la lista anterior de Mariotelli la lleva de base, esta la lleva de banquillo. Un tech de banquillo, solamente uno en total del mazo completo. Un confiscar, un par de pillajes. Bamboozle de base, eso cada vez lo estamos viendo más habitual. Ya no es que ni nos sorprende lo de los Bamboozle y los Fanfighters de base. Ya no nos sorprende siquiera. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lista con pocas sorpresas, creo, salvo ese Sharpshooter de main deck, ¿no? Luego teníamos otro Quinlan Tarkin Town, en este caso con el Mace Windu. Esta sería la sorpresa de esta lista, el Mace Windu de base, que es bastante menos habitual. Los Grogus de base también. Chan de banquillo dragón, pillajes, waylays. Vale, el resto ya más o menos lo que estamos acostumbrados a ver. Voy a beber un poquito más de agua, que me estoy muriendo. Otra Kira Data Vault, en este caso con 2 Snokes de base, 3 Chilsens. Mucho más azul esta lista, con el Onyx. El resto de cartas azules ya es que normalmente las sueles jugar. El Onyx sí que es verdad que no se ve tanto siempre de main deck, pero hay listas que lo llevan, eso sí que es verdad. Y amortiguando esos Chilsens en el main deck, con un Walker menos, los 3 Maul, los 3 Vaders, los 2 Snokes por ahí. Esos Snokes que entran en el hueco del Walker y me atrevería a decir que de alguno de los removals quizá. Pero interesante el añadido de los Chilsens de base. Esta debe de ser una lista más basada en la de Tata, la de John Tata de KTOD, que estuvo jugando, hizo top en uno de los torneos tochos. Creo que no lo llegó a ganar, pero hizo top en uno de los torneos tochos. Llevaba los Chilsen de base. De todas formas, no os lo toméis esto como algo malo. Cuando digo esta lista está basada en... Igual no, igual simplemente habéis llegado a las mismas conclusiones y tal, pero yo tengo que hacer un poco símil con las cosas que conozco y con lo que voy asociando de lo que conozco del meta, entonces pues como que automáticamente me hacen esas conexiones, ¿no? O sea, yo veo esta lista y veo Chilsen de base y pienso en la lista de John Tata en Estados Unidos, en el de, no sé si fue en el de Nueva Jersey o dónde fue, no, en el de Nueva Jersey creo que fue la de Wu, pero bueno, me entendéis, que al final pues hago un poco conexiones con lo que conozco del meta para intentar entender las listas.
No estoy diciendo nada despectivo, ni estoy pensando que la gente que ha hecho este top en Bilbao sea peor que los que lo han hecho en Estados Unidos, ni muchísimo menos, ¿vale? Simplemente es por darme un poco la referencia, ubicarme con las listas en cuanto al contexto del metagame, ¿vale? Aquí vemos una Sabine CL, en este caso lista... Mira, aquí por ejemplo son 3 A-Wing y 2 Fénix. Yo creo que la situación correcta siempre va a ser la contraria, porque al final de 3 van a pegar los dos, pero este tradea, si te pega el rival, este tradea de 3 y este tradea de 1. Y esa es un poquito la desventaja que tiene la Wing, por eso me parece que siempre lo normal es llevar 3 Fénix y 2 de estos, pero bueno, se puede combinar distinto. A mí personalmente cada vez me gusta más el 3 y 3, porque a veces te matan la unidad de turno 1 y luego quieres hacer doble coste 2 en el turno de 4 y cosas así. Pero bueno, los 6 Wings, 2 Timely's, el confiscar de base. Esta lista se parece mucho a la que jugué yo, solo que yo jugué al revés, 3 de estas y 2 de estas, y jugué 3 Sundaris de base, quitando... Pues ahora mismo no me acuerdo qué carta menos llevo yo de lo que lleva aquí Heli. Sé que yo no llevo los Red Fives, pero yo en estos huecos llevo Blue Leaders. Y creo que la otra diferencia es que yo no llevo 2 Wing Leaders, entonces yo en estos 2 huecos de los Wing Leaders pues entiendo que llevo ese Sundari extra que os comentaba y una carta más que ahora mismo no estoy cayendo, que llevaba de main deck. La verdad ahora mismo no me acuerdo. Sí que sé que estuve jugando 3 Timely Intervention porque jugué 2 de base y una de banquillo porque quería tener 3 porque me parecían súper buenas contra Kira y súper buenas contra el Mirror. Al final contra Kira no me robé ninguna y contra el Mirror no jugué, así que dio un poquito igual. Los U-Wing sí que es verdad que en Sabine cada vez me gustan menos, pero mira, aquí le dieron bastante buen resultado a Heli, así que otro votito a favor de los U-Wings. Luego tenemos otro Quinlan Boss, vamos a fijarnos por si hay alguna diferencia, 2 tech de base, la primera diferencia que nos salta a la vista con respecto a las listas anteriores, y lo demás sí que parece más o menos lo que estamos acostumbrados a ver. Sí que es verdad que los Ezra no los lleva de base, los lleva de banquillo, no lleva ningún Poe de base, lleva 2 de banquillo, lleva el tercer Red 5 aquí en el banquillo también. Lo cual me hace pensar que veo tantas cartas que a veces están de base y que aquí están de banquillo, que debería de haber como más cartas, ¿no? Que no estoy viendo, pero en realidad veo más o menos lo stock de siempre, lo cual me ha dejado un poquito desconcertado. Ah, lleva los 3 Surprise Strike de banquillo también. O sea, estoy viendo muchas cartas que normalmente van de base y que aquí están de banquillo. Y no estoy terminando de entender qué es lo que me está faltando por ver, ¿no? Qué es lo que está en este mazo que no suele estar y que yo no termino de verlo ahora mismo así a simple vista. Porque también estoy un poco cansado de ver tantas listas seguidas. También no os lo voy a negar. Igual este vídeo lo podría haber partido en dos. Otra vez Boba pilotos, en este caso Sullivan. Así que top 8 en 2 de los PQs españoles. Con los Pride de base, con el Vader piloto, pero sin el Boba, con War Juggernaut, porque ¿por qué no? O sea, quiero decir que no esté Jango, no quiere decir que el War Juggernaut no pueda meter unas hostias de campeonato igualmente. No Good To Me de base, Planetary Bombardment de base, me llama bastante la atención, sobre todo el Planetary de base. Y luego de banquillo, pues Champ, Shadow Hover Tank, el Tri-Fighter, que este si no me equivoco es el que no deja curarse, Lurking Time Phantom de banquillo y Confiscar de banquillo. Seguimos, llegamos a Essen, en este no vamos a ver listas porque ya hemos visto, los 2 ganadores no están, ¿vale? No salen. Bobo One Kenobi, me encanta el nombre, por cierto. Palpa, Han 2 Data Vault, Han Solo Kunin, Rey Tarkin Town, que no la podemos ver, que sería la que hubiéramos visto de aquí, pero no la podemos ver. Y luego tenemos Han, otro Han, Vader pilotos y Anakin. Luego tenemos el de Polonia, que es el que os decía, que es el que ganaba SIP, porque ¿quién va a ganar si no? En Polonia. Y tiene el Young Solo con ECL, ahora vemos la lista. Y luego tenemos Han doble Kunin, Kira Data-Vault, Vader pilotos o Vader naves, 2 Anakin de base de 30 y 2 Kira Data-Vaults. Vamos a ver la lista de SIP, que en este caso está en SWDB en vez de estar en Melee. Y bueno, es la lista que estamos acostumbrados y que ya habíamos visto de ellos en Lille y todo el rollo. Con los Mazcanatas, con la jugada de hacerte 3 costes 1 en el turno 1. Lleva los costes 2 con Grid. Lleva también la Scanning Officer de base directamente. Lleva Fanfighter de base. Lleva Darksaber. Esto creo que es nuevo. Esto no se lo vi en la lista anterior. Darksaber de base me parece loquísimo. Un Champ de base y 2 Champ de banquillo ya me parece la fantasía máxima. Y bajan solamente a una copia de Ayla Secura. Algo que me parecía bastante mejor llevar en múltiples. Una copia de la Delphi, una copia del Guerrilla Attack Pod, que este ya lo habíamos visto antes, y luego 3 Powdamerons y 3 Wreckers, que a pesar de que aquí no lleva Timeless Intervention, sí que lleva el ECL, entonces los puede combinar muy bien. Banquillo con Home Ones, con dragones, con Choose Sides y con 2 Fanfighters más, o sea que también cambios en el banquillo para SIP aquí.
Tenemos otro torneo tocho en Brighton, Rey Data Bowl que gana, Anakin Data Bowl segundo, Palpa amarillo, Vader azul, ese es nuevo, y luego tenemos 2 Piet rojos con base de 30. Vamos a echar un vistacito rápido a la lista de Rey para ver que juega 62 cartas, pero que lleva 2 Cargo Juggernauts de base, que lleva 2 Season Fleet de base. O sea que no es la lista a la que estamos acostumbrados. Lleva también los 2 Moisture Farmer de base, mantiene los 2 Yodas que ya Josera decía que quitaría de la baraja. O sea que aquí cambios bastante pintorescos en cuanto a la lista. Lleva solamente una copia de Mon Mothma, directamente para llevar una no lleven ninguna, pienso yo, y se ponen las otras 2 de banquillo, lo cual me sorprende muchísimo. Pero oye, ahí está, ha ganado el PQ. Anakin Skywalker, Data Vault, en este caso prácticamente la misma lista que vemos en una mezcla de lo que vemos en Rey y lo que vemos en los Young solos, ¿no? O sea, lleva la salida de rebeldes con los C3POs, Battlefields, R2D2, tal, pero luego lleva lo que jugaría Young solo, que son los Cassian, los Cham, los Echo Base, las Sabines, los Pows, los K2, los Wreckers. Es una especie de híbrido entre las dos cosas, pero luego también te juega que si Marauders, que si Timely Intervention, que si los Take Captives, que si los General's Blades. O sea, realmente es un mazo como poco curioso. He de decir que aquí lo que sí que veo es que como el Anakin es fuerza, y como tienes un par de unidades fuerza, si no me equivoco, no, me equivoco de hecho, me he columpiado aquí con esto porque no llevamos unidades fuerza, puedes utilizar el, bueno, Jedi, puedes utilizar el General's Blade con el Anakin para reducirte el coste de las cosas, que eso puede llegar a ser interesante dentro de lo que cabe. Luego lleva un tech de base y uno de banquillo. Bombing Run lleva 3 copias, un par de wings y un par de dragones en el side. Y por aquí tenemos el Vader pilotos, pero azul. Vuelve a dar error el Vader, yo creo que es el Vader. Simplemente quería ver cuál era la diferencia. Juega Maul, juega los pilotos. Bueno, los Onyx azules ya son primera diferencia. Los Malevolence también son azules, otra diferencia. Me da pena que no podamos ver, pero bueno, Fel de Dragon, Power of the Darkseid es más controlero. Quizá este va menos agro y va más controlero porque tiene más removal por parte del azul. Lástima que no podamos ver la imagen del mazo, pero bueno, ya sabéis que lo tenéis todo en el Competitive Hub, ¿vale? Luego tenemos Melbourne, 65 players. Aquí tenemos más o menos lo mismo que habíamos visto, con ya un solo ECL ganando, tal, pero vamos a ver este Kylo Tarkin Town y vamos a ver también el Palpa Colossus, que son 2 mazos que no habíamos visto. Kylo Tarkin Town con las cartas agresivas de doble agresión para ser súper rápido. Fijaros que lleva Mr. Bones, lleva la Bo-Katan también. Luego lleva los bichos que hacen raid, cuando los que ganan raid y los que dan raid cuando tienes otras unidades rojas, para hacer salidas más agresivas todavía. El Lightsaber para ponérselo a Kylo, Wolfe para que los rivales no se curen, Chaos of War para ser directamente súper terrorista, tirándole los daños directos a la cabeza al oponente, ¿no? Con la idea de que no se pueda salvar un mazo de control. Este mazo es muy curioso. Esto es lo más parecido a una monorev de Magic que he visto en mi vida en Star Wars, la verdad. El Palpa Colossus, que este no nos vamos a dar tampoco mucha vuelta porque es un mazo bastante más conocido. Se estaba jugando bastante el Palpa azul de antes, solo que ahora pues con Colossus, ¿no? Con base más tocha. Pero bueno, Krennics, Aniquiladores, como cartas nuevas que entran en el mazo, ¿no? Del último set y tal. Direct Hit. El resto es más o menos lo que ya conocemos de los Palpas azules, yo diría. De hecho, Avenger de banquillo, Relentless de banquillo, los Traitors de banquillo, los Restocks, etcétera, etcétera. Vale, llegamos al de Fleurus, que es en Bélgica. Anakin con base de 30 gana, Rey Tarkin Town, Kinlan Tarkin Town, Rey Data Bowl, Data Bowl, Kinlan Tarkin Town, Piet Colossus y Vader amarillo de naves. Aquí vamos a ver el Anakin este con base de 30, pero bueno, es lo mismo de siempre, pero en vez de usar Colossus, pues es base de 30, o sea, es el mismo mazo de Anakin que estamos acostumbrados a ver, con los 3-3 escudados que ya os he dicho antes que se ven cada vez más. Regional Governor sí que es verdad que es un poquito más sorpresa, no se ve en todas las listas, pero muy muy buena en este meta porque puedes cortar cartas clave. Rey Tarkin Town, que es un poquito el mismo estilo de mazo, de hecho parece la misma baraja que la de Anakin, pero se cura un poquito más en lugar de ser un poco más agresivo con los tradeos y tal, por eso no se centra tampoco en lo de los escudos y eso, se centra más en unidades un poco más pequeñas. Luego tenemos el Piet este con Colossus, que es el Piet azul, que sí que estamos un poco más acostumbrados a ver quizá, pero con base de 35 para alargar más la partida, porque en teoría tu late game es espectacular con todos los Capital Ship, ¿no? Entre Devastador, Relentless, Aniquilador, Avenger, eso debería de ser un late game prácticamente incontestable. Y llegamos al de Granada, que es el otro que tenemos en España este fin de semana, había 3. Gana Daniel Moreno con Cat Bane Tarkin Town. Luego tenemos Quinlan Tarkin Town, Sabine ECL, Quinlan Tarkin Town, Quinlan Database, Han Solo Database, Bosk ECL y Quinlan Tarkin Town.
Así que vamos a echar un vistacito. Lo dicho, no nos vamos a parar tanto. Me sabe mal porque este torneo sí que es en España, pero no nos vamos a parar tanto porque llevo ya hora y pico de vídeo y me estoy rayando que flipas. Pero bueno, más o menos lo que estamos acostumbrados a ver de Cat Bane Tarkin Town, con los Relentless Pursuit que se están viendo cada vez más de base, con el truquito de la hora son 2, o sea que realmente mazo más o menos tradicional. Luego el Queenland Tarkin Town, aquí sí que se ve algo raro porque ocupa un espacio distinto, pero es porque tenemos, por ejemplo, los Anakin pilotos, que eso ya de por sí es algo nuevo. Tenemos los Black Ones, que no se ven tanto. Heroic Sacrifice no se ve prácticamente nunca en Queenland. O sea que aquí Kit Fisto, esto sí que no lo había visto nunca en Queenland. O sea que esta lista sí que pintoresca. La que queda segundo, Oswu78. Desde aquí enhorabuena porque esta lista se ve muy personal, la verdad. Y siempre mola hacer un resultado tocho como este en una lista personal. Sabine CL con los Fighters for Freedom de base. También con los Heroic Sacrifice de base. Pasándose una vez más los Sundaris al banquillo. En este caso también los Chewbacca's al banquillo. Y Blue Leader también en el banquillo. También interesante eso. Luego vemos otro Queenland Tarkin Town con los Grogus, que no los hemos visto en algunas de las otras listas. Esta lista es quizá un poquito más lo normal, a excepción de los Grogus que a veces están, a veces no. Luego tenemos Queenland Data Vault, porque, ¿por qué no? O sea, todo el mundo juega Data Vault, pues yo también, ¿no? Home Ones, o sea, mucho late game aquí, ¿no? La historia de los... ¿No lleva Tech? No lleva Tech. ¡Ostras! Juega Home One sin jugar Tech. Eso sí que no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba. Ahí sí que me ha pillado la sorpresa. General's Blade para ponérselo al Queenland. Chewbacca's con las naves. Cobb Vanth para también con las unidades más pequeñitas y tal. Huyang. Curioso también Huyang para potenciar esas salidas. Es un mazo muy distinto el Queenland verde del Queenland rojo, pero en concreto este con el Data Ball es más curioso todavía. Han Solo Young con Data Vault. En este quizá las peculiaridades pues podemos ver ese Riekan, más copias del Guerrilla. El Heavy también es algo peculiar, 2 copias de Mace Windu. Pero el resto más o menos lo que ya estamos acostumbrados. Fel de Dragon también por ahí fuera de aspecto. Luego tenemos un Bossk verde con ECL, que este también nos tiene bastante acostumbrados. La nave 5.5 Overwhelm Raid 1, que me parece muy muy buena con ECL, pero que tienes que encontrar en qué mazo la puedes cuadrar. Y en este mazo parece que cuadra bien. Un Darth Maul de estos 5-6 que pegan a 2 cosas, con el ECL también es muy muy bueno. Un par de dragones de base, mucho removal. El Dogfight para permitirte pegar 2 veces con el Maul y matar 4 cosas. Eso está bastante guapo. Eso está bastante guapo, las cosas como son. Y lleva otro Maul de banquillo, esa me ha gustado muchísimo, lo del Dogfight con el Maul ese me ha gustado muchísimo. En plan, turno de 5 recursos, ECL, Maul, te pego a 2 cosas, por esto, Dogfight, te pego otra vez a 2 cosas, me parece súper guapo. Vale, luego tenemos Queenland Boss Tarkin Town, también con los Anakin pilotos, esto entiendo que es algo que testearían juntos seguramente, porque que haya 2 en el mismo top 8 con esa tech de los Anakin pilotos entiendo que no es casualidad. Entiendo que no es casualidad, el resto más o menos lo veo lo de siempre. Luego tenemos otro en Pinerolo, en Italia, donde tenemos un Akbar Data Vault, que esto yo creo que es lo que todo el mundo está esperando a ver. Kira, Yoda Data Vault, Kira, Han Solo, Sabine, Han Solo Palpa, o sea que aquí nos vamos a centrar en, por supuestísimo, el Akbar Data Vault, que yo creo que a todo el mundo le tiene que haber explotado la cabeza. ¿Esto qué juega? Juega Padme Amidala, juega el Coruscant Ward este... Juega el senador este, o delegado, no me acuerdo cómo se llama. El 1-5 que robas y cuando te lo matan roban. Wedge Antilles que le da ambus a las naves. Y luego lleva varias naves tochas, como Bright Hope, Blue Leader. No, ambus no, esto le da +1/+1, ¿no? Pero también ambus. Entonces, claro, de repente te puedes jugar naves como el Home One con ambus, ¿no? Un 7-7 con Restore con ambus. Los Timely Reinforcements estos. Sinceramente, a mí me pinchas y yo no sangro, ¿eh? O sea, a mí tú vienes sin que yo haya visto el resultado del torneo. Tú vienes con una foto de este mazo y me dices, ¿cómo crees que ha quedado este mazo en un PQ? Y probablemente lo último que te digo es que lo ha ganado. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo, de verdad. O sea, no... Yo veo esto y es una cosa que digo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Porque sí, juega muchas cartas buenas, quiero decir, juega los Han, los Chewbaccas, pero es que fijaros que juega 60 cartas y lleva un Chewbacca, un Han Solo, una Padme, un Tech, una nave de estas de girar cosas, dos Blue Leaders, un Spare de Target. No sé, es que me explota la cabeza cuando veo estas cosas y encima ganan los eventos grandes, tío, es que es una cosa que me cuesta mucho entender.
Pero oye, enhorabuena desde aquí, probablemente primera persona que gana algo con Akbar, y ya no solo torneo, que gana una partida probablemente con Akbar. Luego tenemos el Yoda Data Vault, este sí que estamos un poquito más acostumbrados a verlo. Además es la versión del Endless Legions, es la versión que se coloca esto encima del mazo y luego con el You Are My Only Hope lo juega gratis, y básicamente lo que hace es que te cuela un montón de cosas tocinas desde los recursos, como Walkers para curarse, como Home Ones para, bueno, también para curarse, pero para recuperar más cosas desde el descarte, con Bright Hope para ponerte un centinela que no le puedas pegar. Debería llevar también algún centinela por el suelo, porque a veces he visto que estos mazos... Ah, mira, sí, los Village Protectors. A veces he visto que luego tiene también la Redemption para curarse, el Obi-Wan. He visto que muchas veces estos mazos te hacen el combito, te ponen todos los recursos, pero de repente le dices, vale, y te pego de 5 y se mueren, ¿sabes? O sea, porque están a 5 vidas para poder hacer el You Are My Only Hope, pero luego resulta que no tienen centinelas y se mueren, o no tienen Redemption, no se curan y se mueren. Entonces ahí el poder tener Obi-Wan, poder tener la Redemption para curarse, poder tener los Village, poder tener el Bright Hope para asegurarte de que no te revientan en ese turno, está bastante bien, yo creo. Y fíjate que lleva Relentless de banquillo y dragones y todo fuera de aspecto, qué guapo, la verdad. Y último torneo que tenemos para ver, que es el de Stockport, porque lo gana Throne Data Vault, y esto yo lo tenía que ver. Luego tenemos un Yaun solo con azul, que también quería ver, y un Powdameron ECL, que también tenía curiosidad de ver. El resto del top ya son mazos un poquito más vistos. Empezamos con el Throne este con Data Vault, y tiene Cop Banth. A ver, los efectos When Defeated molan, porque los puedes hacer varias veces. Cop Banth, por ejemplo, es un efecto When Defeated bastante interesante. Este también está bastante bien. El de... Bueno, el resto no son buen defite, pero son cosas buenas. El de este de curar también está bien hacerlo doble. El de la quimera obviamente es la carta referencia de Throne, digamos. El del Inferno 4 no está nada mal. El de curarte no está nada mal. El de robar tampoco está nada mal. Poder robarle al otro cosas para que salte el One Defeated también pues está bastante bien. Lo mismo con el Traitorus y con el No Glory. Luego el resto pues es core de azul-verde maldad, básicamente. Y bueno, por supuestísimo el Krennic reduciendo el coste, ¿no?, de las unidades con When Defeated, que es un poco parte de la clave también de que este mazo pueda llegar a funcionar. Este mazo me gusta muchísimo, la verdad. Yo tenía muchas esperanzas con Throne, pensaba que sería un mazo súper jugable, no lo ha sido. Me alegro de ver que hace un resultado como este, la verdad. Y aquí tenemos el Han Solo Worth the Risk, es decir, el Yaun solo, pero con azul, donde vemos pues Jedis como Ki-Adi-Mundi, como Kanan Jarrus, Luke Skywalker, Obi-Wan, mazo que si te planta una mesa yo creo que es difícil que se la quites, porque luego además te cierra con los dragones, tiene el Chewbacca también que hace removal desde los recursos. Bastante top, la verdad. Este mazo está muy chulo. Lleva Karavast, que es una carta que no estamos acostumbrados ya a ver, pero que también es bastante buena. Los Cham Syndulla en el banquillo. Quizá los Cham Syndulla me parecerían buenos de base en este deck, pero entiendo que está muy apretado con tantas cosas. Y a lo mejor lo que me choca un poquito es este Phantom 2. No sé si lo termino de ver, pero bueno. Al final supongo que es porque resiste 3 y lo puedes jugar en turno 1 con el Yaun solo, y como encima tiene grit, pues pega toñones bastante guapos si no te lo responden. Está interesante. Y el último mazo que tenemos es este Powdameron ECL, que bueno, viene a ser como una Sabine. Lo que pasa es que como no es Sabine, sino que es Powdameron, pues tiene más naves, tiene BB8 y tiene naves pues como la Delphi, como el Black One, cosas así. Depende un poquito más del espacio, pero a la vez también es mucho más potente por el espacio de lo que podría ser Sabine, gracias al propio efecto del líder, lo cual está muy bien. Me sorprende quizá no ver alguna copia del Powdameron unidad en el mazo, del rojo, no del verde, porque podría cuadrar con el tema de las naves y tal. Y que los Ejecta estén de banquillo y no de base, cuando me parece una de las mejores formas de aprovechar el Powdameron, pero entiendo que ahí tiene que haber también algo que lo explique, ¿no? Que hay pairings en los que no lo quieres o cosas así, igual que este tercer look en el banquillo en vez de llevarlo de base. Pero bueno, en fin, me voy a callar ya porque llevo 1 hora y 20 minutos hablando y creo que ya me he pasado. Por Dios, estaréis aburridos de escucharme hablar, pero por suerte tengo una buena noticia, y es que si estáis aburridos de escucharme hablar, en los próximos vídeos no me vais a escuchar hablar, porque van a ser vídeos directamente de las partidas con musiquita de fondo y con la partida, ¿vale? Sin comentar, por lo menos las primeras rondas, y luego ya en las últimas rondas o en el top 8 sí que haremos el estilo habitual de los vídeos para, pues eso, poder subiroslos todos en un plazo de tiempo razonable, sin que yo me dé un infarto ni nada de esto, ¿vale? Así que nada, gente, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, ya me contaréis vuestra experiencia en los PQ si los habéis jugado y todo eso, y lo dicho, si no estáis en el Discord, meteros, porque voy a intentar mover por ahí ese grupito de testeo para intentar mejorar todos un poco el nivel y cosas del estilo. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por apoyar el canal, nos vemos en el próximo. Os recuerdo que en julio tenemos retransmisión del Galactic Championship en español, que eso tenemos todavía mucho que hablar sobre eso, y gente, un abrazo.
mis misplays insoportables. Pido perdón, pido perdón.